Nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a la doctora María José Borja, catedrática de la UDLA, temas de interés como materia de inversión, a propósito de la gira que realiza por Europa el presidente Daniel Noboa Asín. Luego de esta entrevista también tenemos previsto un diálogo con la señora canciller Gabriela Sommerfeld. Doctora María José Borja, el presidente ha hecho en esta última ocasión una gira muy importante, primero por la República Popular de China, país con el que tenemos algunos lazos, no solo de amistad, sino en vigencia un acuerdo comercial. Pasó luego esta semana a España, donde ha firmado acuerdos importantes en coyuntura, por ejemplo, en materia de inversión en el sector de energía, y hoy se encuentra en Italia. ¿Cómo evaluar esta gira y los resultados alcanzados por el primer mandatario de la nación? Doctora Borja, muy buen día. Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, creo que al evaluar lo que ha pasado en esta primera gira oficial después de la reelección del presidente, creo que los resultados son bastante positivos. Si miramos un poquito los datos, en el año 2024 alcanzamos el nivel más bajo de inversión extranjera directa durante los últimos 14 años, lo cual es un dato bastante importante y bastante alarmante. Por tanto, el objetivo de la gira del presidente fue sobre todo atraer mayor inversión extranjera al país, y también con algunos otros intereses paralelos, como reforzar los lazos comerciales y mostrar una actitud o una intención de apertura y de estabilidad en el país. Por ahora, lo que hemos visto en las noticias, ¿no es cierto?, por parte del gobierno, es que se han conseguido ya $1.000 millones de inversión extranjera directa, 400 que vendrían desde la China y 600 que vendrían desde España, lo cual significa un valor sumamente importante, tomando en cuenta que el Ministerio de Energía se ha propuesto tener para el 2030 $6.500 millones. Si tenemos estos 1.000 millones ya asegurados, significa 28 veces más de la inversión extranjera directa que recibió el Ecuador en el año 2024. Por tanto, Miguel, yo le diría es por ahora, y lo que hemos visto hasta ahora en estos dos mercados que ya ha visitado, son datos sumamente alentadores. Cuando usted habla de sectores estratégicos como el energético, el de la electricidad, más allá de los efectos de lo que se ha logrado, en una situación en el Ecuador en donde la inversión extranjera, si uno compara con Perú y Colombia, ha sido exigua, insuficiente, muy reducida, ¿cuál es la causa, más allá del efecto que existe? La causa, ¿por qué no viene mayor inversión al Ecuador? ¿Acaso no hay seguridad jurídica? ¿No hay seguridad institucional? ¿Hay debilidad e incertidumbre en las acciones que cumple como país? Sí, creo que algunos de los elementos que usted ha mencionado, Miguel, son la realidad de lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos años, ¿no es cierto? Sobre todo, el inversionista, recordemos que lo que busca, como cualquier inversionista, ¿no es cierto?, nacional o internacional, es seguridad y previsibilidad. Y eso es lo que nos ha faltado en los últimos años, durante muchos años. El tema de la incertidumbre política ha sido una constante en los últimos años. El tema de seguridad jurídica, de previsión tributaria. Recordemos, por ejemplo, el año pasado tuvimos algunas reformas tributarias, el tema IVA, el tema del impuesto a la salida de divisas, el tema de seguridad no ha sido algo menor, ¿no es cierto? Por tanto, todos estos elementos sumados a que el Ecuador en general es un país más caro que los países vecinos en términos del costo de la mano de obra, no generan un ambiente atractivo para el inversionista. Ahora, ¿cómo revertir esa situación que se refleja en el riesgo país? Hemos rebasado los 2.000 puntos. En la administración inicial del presidente Noboa se bajó incluso alrededor de 900 puntos, pero luego este año con el proceso electoral volvió a subir. Ahora ha vuelto a bajar, lo cual es un buen indicador, sin llegar todavía a los niveles como tienen Colombia y Perú.
Correcto, ese es un elemento muy importante, tal vez el más importante que se evalúa en el momento de definir en qué mercado invertir. Por tanto, creo que estas acciones que está tomando el presidente de salir, de mostrar cuál es la disposición del Ecuador, cuál es su posición como presidente, como interés ecuatoriano, creo que es sumamente importante para poder mejorar esos números de riesgo país que ya lo hemos visto justamente en los últimos días. Una vez que paulatinamente se va estabilizando la imagen del Ecuador, ¿cómo acometer en sectores tan fundamentales como aquí se denomina por mandato constitucional los sectores estratégicos? Creo que el tema estratégico y puntualmente el tema de energía es un tema que el gobierno lo ha puesto sobre la mesa como prioritario. Evidentemente vemos que ahí se están poniendo por ahora los mayores esfuerzos. Como decía al inicio de la entrevista, el gobierno busca tener 6.500 millones en los próximos 5 años, lo cual genera un valor sumamente superior a lo que hemos tenido en los últimos años. Y creo que es muy importante ese enfoque que le está dando, porque recordemos todos los beneficios que esto va a traer, ¿no? Más allá de un tema en la mejora energética que necesitamos puntualmente como país, esto va a generar algunos otros beneficios como incremento en la cantidad de mano de obra, en la recaudación fiscal que va a tener el Ecuador, temas tributarios, es decir, todo el impacto que viene alrededor con el desarrollo de las cadenas productivas dentro del país que dan servicio a esa industria son muy importantes. Entonces, creo que el enfoque que le ha dado el presidente es el adecuado. Doctora Borja, ¿cuáles cree que debieran ser los sectores en donde el Ecuador debiera captar mayor inversión? Hay otro sector muy atractivo. Penosamente, en el Ecuador hay deudas pendientes. Por ejemplo, en el sector minero formal, cuando se tiene pendiente, eso es un mandato constitucional, el aprobar la ley de consulta previa e informada antes de ir a una inversión formal. ¿Qué piensa usted? Creo que hay algunos sectores importantes, ¿no es cierto?, en donde deberíamos también ponerle más enfoque, más fuerza, más allá de lo energético. Lo minero, como usted señala, Miguel, ha sido una industria, un área importante en los últimos años. Si es que miramos, por ejemplo, China, que es nuestro principal inversionista, la mayoría está en las minerías. Si vemos España, que es el otro país que ha visitado también el presidente, también el tema minero ha sido un área importante de inversión por parte de España. Cuando vemos otras áreas en donde deberíamos apostar, está el tema de manufactura, por ejemplo. Somos un país muy ligado a la agricultura y a los alimentos, por tanto ahí el tema de inversión se vuelve también muy importante. Ahora estamos perdiendo, por ejemplo, la inversión, en este caso española, con la venta de Movistar a esta empresa de Luxemburgo, pero el tema de telecomunicaciones es importante, el tema de tecnología es importante, por tanto hay estos otros elementos también en donde se puede seguir incrementando la inversión extranjera. Si vemos también, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, la principal inversión que viene de los Estados Unidos es relacionada a los servicios empresariales. Por tanto, también hay un nicho importante que permita seguir captando inversión y seguir apoyando a las empresas ecuatorianas en el desarrollo empresarial. Ahora, ¿cuánto pesa la débil institucionalidad? Usted mencionaba, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria el año anterior, que permita dar certezas y certidumbre al inversionista. Creo que un elemento importante ahora, yo pienso, Miguel, va a ser esta cercanía entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ese ha sido un elemento, ¿no es cierto?, que ha generado mucha inquietud a nivel internacional, y creo que ahora con esta mayor fuerza del gobierno dentro de lo legislativo también podrá generarse mayor previsibilidad y por tanto mayor seguridad para los inversionistas. Ahora, hay dentro del sector de la energía, que es lo que el presidente ha acordado, estos $1.000 millones en su paso por China y España, uno de los sectores que se aspira a fortalecer es la generación de energía alternativa, como la solar.
Esto va a tomar su tiempo, no se firma, no se anuncia una inversión de $1.000 millones, sino que será un proceso, y ese proceso para establecer estos proyectos va a tomar su tiempo. En todo caso, hay que iniciar esto para que en los próximos años el Ecuador pueda reflejar algo que permita no tener incertidumbre con los apagones. Sí, creo que es muy importante el proceso que se está planteando. Puntualmente, de los $1.000 millones que el gobierno asegura que ya podremos tener de inversión, 600 vendrían, ¿no es cierto?, de España, puntualmente para el tema de parques solares, como usted mencionaba. Y en el caso de China, de la empresa china, estaría relacionado al desarrollo de energías renovables. Entonces, sí, creo que es fundamental, creo que es una obligación del gobierno poder desarrollar estos proyectos que tal vez no se vea su cosecha inmediata, pero que son necesarios para asegurar la sostenibilidad energética en el país, que evidentemente no lo comenté, Miguel, pero ese fue también un elemento que hizo más compleja o menos atractivo el contexto para el inversionista internacional, todos los apagones que tuvimos en los meses pasados. ¿En qué otros sectores el Ecuador puede ser atractivo para la inversión? Como decía, manufactura creo que es un tema muy importante, puntualmente dentro de manufactura, el tema de alimentos, el tema de agroindustrias, el tema de tecnología, el tema de telecomunicaciones. Creo que esos son algunos de los sectores. Turismo. El gobierno también ha planteado como un foco importante el tema de turismo. Puntualmente en turismo, además, hay algunos incentivos importantes para el inversionista extranjero. Y bueno, el tema de energías limpias, que es lo que ya comentábamos. ¿Cuán importantes son los acuerdos comerciales, doctora María José Borja, que permitan este intercambio en un mundo tan dinámico? Lo tenemos con China, tenemos con otros países. Perdimos el tren de la historia con el acuerdo con Estados Unidos, el principal socio comercial, como lo tiene Perú y Colombia, pero se ha agotado. Incluso ayer escuchábamos a propósito del Día del Canadá, el 1 de julio, que se está avanzando con un acuerdo con Canadá. Y Canadá es un país muy importante en la explotación minera. Creo que los acuerdos comerciales son fundamentales, sobre todo tomando en cuenta, Miguel, que hace algunos años perdimos muchos tratados bilaterales de inversión. Recordemos que en el año 2008, si no me equivoco, perdimos alrededor de 16 tratados bilaterales de inversión, lo cual también es un elemento que genera incertidumbre para el inversionista. Si yo no tengo una herramienta jurídica que me proteja, difícilmente mi decisión estará centrada en ese país. Permítame, ese fue un sesgo ideológico político de cortar algo que es fundamental, un acuerdo comercial, más allá de las ideologías. El caso de China. China tiene un sistema político concentrado con el Partido Comunista, pero es totalmente abierto a los acuerdos comerciales con países de cualquier ideología. Sí, por eso creo que también es importante reconocer el trabajo que se ha hecho en los últimos años, en donde el Ecuador ha podido firmar varios acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Tenemos el caso de EFTA, el caso de Reino Unido, el caso de la China, y esos creo que son elementos fundamentales porque generan previsibilidad. Si yo no tengo un tratado bilateral de inversión, pero tengo un acuerdo comercial, normalmente en ese acuerdo comercial voy a tener un acápite en donde se promociona y se genera protección para el inversionista. Por tanto, creo que es fundamental ese camino, creo que es fundamental también en esa línea seguir trabajando en ese acuerdo comercial fallido, que todavía sigue dando intentos con Estados Unidos, que es nuestro segundo inversionista más importante. Con la China la tenemos, que es nuestro principal inversionista, pero con Estados Unidos, que es el segundo inversionista, no lo tenemos, y por eso creo que ese camino que ha tendido el gobierno con estos nuevos mercados es sumamente importante como un elemento impulsor para la inversión extranjera en el país. En el aspecto legal, ¿cuán importante es, doctora Borja, el que haya instancias internacionales para litigar en el caso de problemas de convenios entre empresas internacionales y nacionales? Porque esto también fue un tema sesgado políticamente, que incluso en una consulta popular se perdió el que se pueda acceder a las instancias internacionales para disputas legales.
Sí, creo que ese es un tema central. Creo que ahí también es importante resaltar como un elemento positivo el retorno al CIADI del Ecuador hace algunos años. Eso abre la puerta a temas de arbitrajes internacionales que también son un elemento fundamental para el inversionista, de manera que pueda tener más previsibilidad y más seguridad en caso de un litigio. Y creo que ahora entra, ¿no es cierto?, en la conversación con más fuerza la situación actual que tiene el Ecuador con Coca-Cola Sinclair y con la empresa Sinohydro, me parece que es el nombre, con quién, ¿no es cierto?, o de quién vendrían estos $400 millones, que es esta empresa Power, ahora no recuerdo el nombre exacto, pero que es la empresa matriz de Sinohydro, que sería quien entregue estos $400 millones o quien invierta estos $400 millones para el Ecuador. Entonces creo que ahí es un elemento que ahora entra con fuerza para que pueda finalmente concretarse este proceso. En definitiva, doctora Borja, ¿usted ve buenas perspectivas para el país en estas relaciones internacionales y la consecución de acuerdos de inversión? Absolutamente. Creo que este viaje ha sido muy importante para poder generar una impresión positiva con estos socios y sobre todo para, como ha dicho el gobierno, contar con estos $1.000 millones. A veces no cuantificamos cuánto es $1.000 millones, pero es sumamente superior, más de 20 veces mayor a lo que recibimos en el año 2024. Así que es muy, muy importante esos 6.500 millones. Por ahora tenemos esos $1.000 millones, que como digo, ya son bastante superior a lo que teníamos en el 2024. Así que en esa línea yo creo que debemos estar optimistas de este viaje, de estos resultados, que además, sumados a lo que ya ha venido haciendo este gobierno y los anteriores también, trabajar en esta previsibilidad a través de los acuerdos comerciales que potencian por un lado el tema de las relaciones comerciales y por otro lado también son un elemento importante para la inversión extranjera. Bien, muchas gracias a la doctora María José Borja, catedrática de la Universidad de las Américas, UDLA, por analizar los acuerdos comerciales, los acuerdos de inversión que en esta gira presidencial realiza por Europa al momento. Doctora Borja, muy amable. Gracias, Miguel. A usted. Muy amable. 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una cadena oficial y luego tenemos previsto un diálogo con la señora canciller de la República, Gabriela Sommerfield, que nos atiende desde Italia. Temas de interés precisamente sobre esta gira. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Acciones por parte de las Fuerzas Armadas. ¡Siempre listos! Poliducto Libertad Pascuales. Evitamos la extracción ilegal de combustible. 3 perforaciones clandestinas detectadas. Así protegemos una infraestructura vital para todos. Imbabura. 4 miembros de los Lobos capturados. Implicados en venta de drogas fueron capturados. Entre ellos José Alicio y Michael Andrés, buscados por la justicia y la Interpol. Los Ríos. Integrantes de los Choneros y los Lobos aprehendidos. Vinculado a extorsión y porte ilegal de armas detenido. Y 4 terroristas más de los Lobos atrapados por tenencia de armas. Isla Trinitaria. Incautación de municiones y explosivos. En Yaguachi, liberamos a 7 personas que habían sido secuestradas. Ya están con sus familias sanos y seguros. Ecuador es un país